se hablaba de colectivos vulnerables, personas mayores, drogodependientes, niños, enfermos, discapacidad. Es decir, los riesgos sociales venían adjudicados a una serie de características personales. Bueno, pues hemos pasado a un mundo que es estructuralmente vulnerable. Como me decía una persona sin hogar un día en una charla, estaba tratando de explicar esto y a la salida, él estaba residiendo en un albergue de Cáritas en Madrid, me dice, mira, yo te voy a explicar eso que tú has dicho. Eso se define de la siguiente manera. Lo que nos puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Bueno, eso es la vulnerabilidad estructural. Lo que nos puede pasar es que puede pasar cualquier cosa. Y eso lo hemos visto claramente en estos años de crisis. Cuando en una parroquia de Cáritas me encontraba con un matrimonio joven y me dijo una de las frases que más después me he repetido y más he rezado. Yo nunca pensé que iba a venir a Cáritas a pedir. Yo no era de esos vulnerables. Yo era un matrimonio, casado, con una casa, con un niño. Yo no era de esos que están por ahí, de esos que clásicamente hemos llamado pobres, personas sin hogar, inmigrantes, minorías étnicas. No, yo no era de esos. Y hoy me veo aquí pidiendo. Nunca me imaginé ir a Cáritas a pedir. Me había pensado alguna vez ir de voluntario, hacer un donativo, pero nunca en esta situación de vulnerabilidad. Bueno, lo que puede pasar es que nos puede pasar cualquier cosa. Que vivimos bajo un estadio de vulnerabilidad estructural. Hemos perdido la densidad social que amortiguaba los golpes y hemos pasado a un mundo donde quien no tenga muchas capacidades personales o familiares para amortiguarlo, la sociedad no se los va a proveer. Con lo cual vivimos en lo que muchos sociólogos hablan de la sociedad de riesgo. Vivimos una sociedad que produce riesgos por el mismo hecho de ser social. Y que si además tú tienes una serie de características que te hacen tener más capacidad de riesgo, estamos en un momento donde las personas más empobrecidas están sobre un caldo de cultivo de una sociedad también vulnerable. Como digo yo continuamente, el problema que vivimos ahora mismo en nuestro Estado no es solo que seamos una sociedad pobre, es decir, una sociedad con muchos pobres, sino que vivimos en una pobre sociedad, en una sociedad donde la densidad social, la densidad de cobertura, la capacidad de prevenir golpes ha ido disminuyendo y sigue disminuyendo. De manera que ahora podemos decir con mucha fuerza que cada vez somos una sociedad donde lo que se salva es el individuo y lo que fallece, lo que se condena es la sociedad. Vivimos una sociedad donde aquellos que tienen capacidades fuertes destacan y aquellos que no tienen capacidades fuertes se hunden. En una sociedad meritocrática, en una sociedad donde la ley del más fuerte, entenderme, es la que está ahí. Los estudios sobre la consistencia de la pobreza, la conformidad intergeneracional de la pobreza, en España se han incrementado casi por 4. Es decir, si naces en una sociedad, en una familia pobre, tienes 4 veces más posibilidades de ser pobre que antes de la crisis hoy en España. Y antes de la crisis ya la implantación intergeneracional de la pobreza era muy alta. Es decir, cada día más, donde naces, tienes un pasaporte para ver dónde vas a morir. Vas a nacer pobre y vas a morir pobre. Bueno, pues esa es la sociedad que estamos construyendo. Fijaros que ahora en el ámbito de los estudios fiscales, algo así tan frío como los estudios fiscales, uno de los elementos que se está utilizando es el azar, la suerte. En estudios económicos, el azar y la suerte empieza a ser una variable muy importante, porque ya no es previsible lo que va a suceder. Ya el azar tiene en la vida de las personas una potencia muy grande para ver qué va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque la sociedad es más débil.
Y cuando hablo de sociedad, hablo de sociedad política, hablo de sociedad mundo, de sociedad institucionalizada y también de sociedad civil. Tenemos una sociedad débil. Por terminar esto, lo voy a decir con un ejemplo de un amigo de mi hijo. Me dijo, mire usted, pues ya uno tiene 49 años y le hablan de usted, que eso también hay que trabajárselo en esta vulnerabilidad estructural en el psicólogo, ¿no? Dice, cuando usted era joven, el futuro era una promesa. Para mí el futuro es una amenaza. Esa es la sociedad vulnerable estructuralmente. Para una mayoría de la humanidad, el futuro es una amenaza, no una promesa. Porque no tenemos densidad para poder decirle a nuestros hijos, y hablamos desde un país del primer mundo, lo que mi padre me dijo a mí: hijo, si estudias, te sacas una carrera, trabajarás, tendrás una familia. Lo que para mí fue una promesa, para mi hijo es una amenaza. Pero lo que era una promesa para distintos países del sur, hoy en día es una amenaza. Una continua amenaza, incluso en estos días amenaza de muerte. Bueno, segunda característica. Bueno, lo decía al principio, vivimos en un mundo con una desigualdad creciente y una pobreza muy intensa. Cuando estuve de visita en El Salvador, hace un par de años, visitando unas comunidades campesinas, y una líder de la parroquia me dijo una de las frases que más me ha acompañado en estos años. Dijo, mire, Seba, la pobreza no nos asusta, siempre hemos sido pobres. Hemos vivido con 4 gallinas y con un huerto. Lo que nos indigna es la desigualdad. ¿Por qué yo no tengo que darle de comer a mi hijo y en el barrio de enfrente se tira comida? ¿Por qué no hay maestros en la escuela de nuestra parroquia y en el barrio de enfrente hay colegios grandísimos y enormes, incluso con sitios vacíos en las aulas? ¿Por qué yo no tengo médico y nuestros hijos se mueren simplemente de diarrea y en el barrio de enfrente hay grandes hospitales donde nadie se muere por una diarrea? Y esa es la conformidad que estamos viendo, la de un mundo donde las desigualdades cada vez se incrementan más. Y las desigualdades a nivel mundial, y las desigualdades también a nivel del interno de los países. Y esa es la dinámica que curiosamente hemos pasado. A nivel mundial la pobreza y la pobreza severa se ha reducido, con una ligera trampa estadística en esto, no trampa, sino conformación estadística, que es que la entrada de China e India estadísticamente ha hecho bajar la pobreza severa, porque ha habido un crecimiento económico muy importante. Pero es verdad, la pobreza en el mundo ha bajado, pero la desigualdad ha crecido de una manera muy intensa. De manera que a nivel mundial, en las series que se hacen a nivel del año 2050, el 1% de la población va a tener el 90% de la riqueza. El 1% de la población va a tener el problema de la riqueza. Imaginaros que aquí estuviéramos 100. Bueno, pues esta señora aquí que tengo delante, tan guapa con su pañuelo, tendría el 90% de toda la riqueza de los que estamos aquí. Hacia ese mundo vamos. Vivimos en un mundo a nivel estatal, el informe que hoy sacaba la OCDE, que nos lleva a niveles de desigualdad de hace 30 años. Es decir, hemos vivido toda una iniciativa del Estado de Bienestar que no ha servido para nada, que nos lleva a niveles, para nada en niveles de desigualdad, en otras cosas sí, nos lleva a niveles de desigualdad de hace 30 años. Vivimos en un Estado, hablo ahora de España, donde el 10% de las personas más pobres han bajado su nivel adquisitivo en los últimos 4 años un 13%, y donde el 10% más rico solo ha bajado un 1%. Cuando decimos que la crisis ha afectado a todos, es verdad y es mentira. A algunos, a los más pobres, le ha afectado un 12% más. Y además ese mundo lo vemos como normal.
Y nuestro discurso, ese que racionaliza lo irracional, habla de que es que se ha arriesgado, de que ha trabajado duro, de que ha trabajado fuerte, de que ha tenido arrojo, de que ha tenido valentía. Pero vivimos en ese mundo donde cada vez más una proporción muy importante del mundo vive ajeno a la riqueza y donde cada vez más hay una concentración masiva de la riqueza y del acceso a bienes y servicios de lo que había. Uno de los datos que en el informe que presentamos en el 2014 en FOESA más nos llamó la atención fue el tema sanitario. El tema sanitario hace unos 10, 15 años en España no discriminaba quién era pobre o quién no era pobre, porque había un acceso muy universal a los servicios sanitarios. Sin embargo, en esta última encuesta, el acceso a la prestación de servicios sanitarios y farmacéuticos sí discrimina. Y tenemos a familias que están entrando en pobreza por falta de acceso a prestaciones farmacéuticas y a prestaciones sanitarias. Si no es solo una desigualdad de renta, es una desigualdad de acceso a los derechos sociales básicos, como ocurre con la vivienda, como ocurre con la educación. Fijaros en la educación, que yo creo que hemos cambiado el discurso de una forma tremenda, ¿no? Cuando hace 20 años pensábamos y estudiábamos qué hacer en educación, era cómo hacer una educación más igualitaria, una educación más inclusiva. Eso ha desaparecido de nuestro mapa. Y ahora hablamos cómo hacer una educación mucho más meritocrática, cómo hacer una educación donde destaquen mucho más los buenos. Y ahora todo el discurso de educación va en cómo sacar gente muy buena, en cómo promover la excelencia, en cómo promover tener a gente muy buena, aunque otros sean menos buenos, ¿no? Hace unos años hablaba con el director de un colegio concertado, me decía, el 100% de los alumnos aprueban selectividad en este colegio. Y yo le preguntaba, ¿y de los que entraron en el bachillerato, cuántos han terminado? Dice, hombre, hay un 30% que se ha ido. Digo, los que cateaban, ¿no? Dice, sí. Digo, eso no es un buen colegio. Un colegio que solo selecciona a los muy buenos, bueno, no es un buen colegio, a mi entender. Esto es criticable, pero a mi entender, un buen sistema pedagógico es el que saca de aquel que no tiene, y no solo que destaca a aquel que ya tiene. Bueno, pues en términos generales, la gran crítica a la educación ahora mismo en nuestro Estado es que no produce excelencia, que también evidentemente hay que atajar eso, ¿no? Es verdad que es un sistema que no produce excelencia, eso es verdad, pero ¿por qué tiene que ser contradictorio a generar inclusión también, ¿no? Bueno, pues una sociedad que es estructuralmente vulnerable, una sociedad desigual y un mundo donde cada vez más el papel de los Estados en la procura y la prestación de servicios sociales, sanitarios, educativos, va decayendo. Estamos en un mundo donde la reflexión va a que el papel de los Estados, el papel de las administraciones públicas, es simplemente el ser un garante del campo de juego, porque en realidad lo privado funciona mejor, lo privado genera más igualdad por sí mismo y lo privado va a lograr, de alguna manera, quitar esas salvedades. Cuando no está en ningún campo demostrado que eso haya sucedido en ningún sitio. Es verdad que lo privado gestiona eficientemente, es verdad que lo privado genera riqueza, pero no es verdad que genere igualdad, no es verdad que genere justicia, no es verdad que genere un mundo menos desigual. Ni a nivel internacional ni a nivel interno, eso nunca se ha demostrado. Nunca se ha demostrado. Esa es la gran utopía que se vende como una realidad y que, sin embargo, nunca se ha dado. Mientras que el estado de bienestar sí ha sido una realidad que ha demostrado que las desigualdades se pueden minimizar. Con un coste, sí, evidentemente con un coste.
Eso sí ha sido real. Eso sí se puede decir que ha sido real. Lo otro no se puede demostrar que haya sido real. ¿Se puede demostrar que ha generado riqueza? Sí. ¿Se puede demostrar que produce eficiencia? Sí. Pero no que genera una redistribución por sí mismo, no que genera una equidad, no que genera una lucha contra la desigualdad. Eso nunca se ha demostrado. Nunca. Pero sin embargo, los discursos nos dicen que lo único real es eso, cuando eso es lo único que nunca ha sido real, en términos sociológicos e históricos. Nunca lo ha sido. Hay otras cosas que sí han sido reales. ¿Con costes? Sí. ¿Con deficiencia? Claro que sí. Claro que sí. ¿Con controversia? También. En el ámbito de la salud es muy claro. No hay ningún estudio que diga que la salud privada funciona mejor que la pública. No hay ninguno en el mundo. Es más, hay algunos que dicen que la salud privada es menos costo eficiente que la pública, porque sale más cara al que se la puede pagar. Y además excluye al que no se la puede pagar. El sistema médico más caro del mundo es el estadounidense, que es a la vez uno de los que excluye más del mundo. Hay cosas no demostradas que se venden como demostradas. Bueno, pues vivimos en un mundo donde esa ciudadanía social que llamaba Marshall va desapareciendo. Marshall dijo de manera así muy progresiva que el mundo pasó de tener simplemente una ciudadanía civil a tener una ciudadanía también política, a tener también una ciudadanía social. Bueno, pues estamos en un momento donde estamos diciendo que esa ciudadanía social es simplemente una utopía, donde estamos diciendo que esa ciudadanía política es solo para unos pocos elegidos, y donde estamos diciendo que esa ciudadanía civil, que básicamente era el respeto de la vida, cada día se respeta menos. Y tenemos múltiples ejemplos en el mundo. Estos días, por los mares asiáticos, llevan miles de personas rohingya dando vueltas sin que nadie los tenga en cuenta, y ahora parece ser que ya hay gobiernos buscando atraque a los barcos. Hoy la muerte de miles de personas no entran en nuestros telediarios. No entran en nuestros telediarios. Una mujer también en Mozambique, recuerdo que me dijo una frase también muy contundente: ¿cuántos negros tenemos que morir para que salgan en vuestro telediario? Y cuando tú analizas, dices, pues verdad, es verdad. Sin querer hacer demagogia de esto, pero ¿os acordáis cuando se estrelló el avión en los Alpes? El tratamiento que tuvo informativo, y coincidió con el asesinato de miles de cristianos en Siria y Irak. Mirar el tratamiento informativo que tuvo una noticia y otra. Claro, uno eran los nuestros ciudadanos, y otro eran los pseudociudadanos de otros mundos, ¿no? Bueno, pues yo creo que en estos momentos, frente a esa geopolítica que antes hablaba de la impotencia, del que no es posible cambiar, creo que es posible cambiar muchas cosas. Es más, creo que ya hay muchas cosas que están cambiando y que tenemos que también ponerle luz para decir que hay otros mundos que son posibles. Eso que decía Galeano, ¿no? Esas cosas chiquitas que no quitan el hambre en el mundo, pero demuestran que se puede quitar el hambre. Yo creo que vivimos un momento donde tenemos que aferrarnos con contundencia a esas pequeñas historias de esperanza, esos pequeños proyectos de esperanza, que es verdad que no cambian el mundo de isofacto, pero nos permiten ver que el mundo puede ser cambiable. Y permitidme que termine con una experiencia personal, una experiencia que comparto como creyente en el Dios de Jesucristo. Después del terremoto de Haití, estuve allí viendo cómo iban los proyectos que gestionábamos desde Cáritas Española, y una pequeña comunidad parroquial de Jazmel, viendo unas construcciones que se iban a hacer de un poblado totalmente derruido. Yo le hice una pregunta a uno de los líderes parroquiales, y con esto, estábamos viendo simplemente escombro, y con esto, ¿cómo mantenéis la esperanza? Y él me miró extrañado y me dijo: los que vivimos en Cristo vivimos en la esperanza.
Pues yo creo que los que tengamos esa convicción creyente en este mundo está necesitado de esa reserva de sentido que tienen las religiones para vivir en la esperanza y para vivir la esperanza. No para inventarnos otro mundo, sino para demostrar que esos mundos ya están entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebas, no solo por habernos dado datos, sino con sal, haber medido la profundidad de valores que están en juego y que eso es lo que hace que realmente sea un debate ético, no solamente de datos, que vamos asomándonos y quedándonos tranquilos. Este es el momento para debatir de alguna forma, para ver cuáles son las reacciones que pueda haber a estos datos, a estos valores, a estas esperanzas que se crean y a estas derrotas que están casi como encarnadas en cada uno de nosotros ante el panorama actual. Bueno, estupenda disertación. Difícil tema el de saber hasta qué punto somos buenos y hasta qué punto somos malos. Dos preguntas concretas. No sé si tengo las neuronas un poco agarrotadas, pero no he entendido la frase del eximio filósofo ese de que la información idiotiza el entendimiento, algo parecido. Y luego saber hasta qué, si hay un porcentaje para los presupuestos generales del Estado para ayudar a la gente necesitada. Gracias. Bueno, lo de la información. En sociología del conocimiento se está estudiando mucho qué nivel de información es necesario para poder saber y qué nivel de información nos satura la capacidad del pensar. Cuando uno tiene muchos datos, si yo ahora empezara a darte datos sobre pobreza y exclusión social y aportar aquí 500 datos sobre pobreza y exclusión social, estoy convencido que cuando salgáis de la conferencia, no porque no seáis listos, digo que soy de lo más listo que hay en San Sebastián al menos, pero diríais, ¿y qué dijo este chico de lo de la pobreza? Porque llega un momento que como mente humana no tenemos la capacidad de analizar una cantidad de datos. Pero eso no es idiotizar, bajo mi punto de vista. Bueno, bien. Habría que elegir otro vocablo, digo yo. Bueno, puede ser, digo, seguramente sí hay que utilizar. ¿Es? Desbordar. Bueno, no, digo, la cuestión es que quedamos desbordados y en un estado de idiotez transitorio, hasta que se nos quita el desborde. ¿Por qué? Porque entre la idiotez y la sabiduría tiene que haber un contenido que nos permita hacer algo con esos datos que tenemos. O en definitiva, ¿qué es pensar? Pensar es hacer algo con las experiencias que tenemos, hacer algo con los valores que tenemos y hacer algo con la información que tenemos. Eso es pensar, coger experiencia, valores y datos. ¿Qué es lo que nos sucede en la actualidad? Que tenemos tantos datos que no hay pie ni a la experiencia ni a los valores. Porque los datos nos saturan de tal manera que nos desbordan y nos incapacitan para pensar más allá de la misma operativa del pensar. Eso es lo que he querido expresar. Sí. Se puede estar de acuerdo o no, digo, pero de alguna manera sí que eso se ve muy claramente en el ámbito del uso del lenguaje. El tener más información no nos capacita para tener un lenguaje más reflexivo, simplemente nos capacita para repetir muchos datos irreflexivos. Quitémosle la palabra idiotez, llamémosle irreflexividad, vale. Pues admitimos, digo, que llegamos a un consenso, ¿no? Y con respecto al porcentaje, sí que lo hay. Lo que pasa que es muy difícil de descubrir, porque hay tantos datos cruzados que al final no se sabe cuánto es. Cuando se presentan los presupuestos generales del Estado, se habla de gasto social, pero en ese gasto social van pensiones, van prestaciones, va el desempleo, va educación, va sanidad, y al final escrutar
¿Qué es lo que aplica el Gobierno central para la atención a las personas más excluidas? Es irrisorio, auténticamente irrisorio. Es verdad que las competencias de atención social están descentralizadas, es decir, las competencias las tienen las comunidades autónomas, con lo cual lo que habría que analizar es qué gasto van haciendo las comunidades autónomas. Lo que sí puedo decir es que tanto a nivel de la Administración central como de comunidades autónomas, en atención a las personas más excluidas en los últimos años de la crisis ha habido un descenso. Un descenso que es muy variable según territorio, que no es homogéneo. Bueno, gracias, Eva, por, como siempre, tu aportación, que es sugerente e interpeladora, ¿no? Una cosa, a mí de lo que más de las cosas que inquietan, de verdad, en los diagnósticos, en los análisis de la realidad, es el carácter estructural, ¿no? Es decir, la crisis es sistémica, la pobreza es estructural, la desigualdad es estructural, la vulnerabilidad también, ese discurso que quiere hacer racional o irracional es también estructural, ¿no? Claro, eso por un lado sí que aporta lucidez para ver que las cosas no ocurren porque sí y que hay siempre unas causas estructurales, unas raíces y que hay que tratar de acceder a ellas para transformar luego y evitar estas consecuencias de tanto sufrimiento humano al final, ¿no? Y de tanta decadencia moral, ¿no? Pero por otro lado, la pregunta que me surge es la complejidad y la dificultad de acceder, de intervenir en esta realidad tan pétrea, ¿no? Es esa dimensión estructural de todo, que parece que nosotros, tú ya has dicho antes lo de Galeano, es muy hermoso, ¿no? Y la utopía está para eso, ¿no? Pero realmente en este mundo globalizado parece que todo adquiere una dimensión, que el neoliberalismo se transmuta, que realmente adquiere pues ese carácter un poco, ¿no? Casi de inmunidad, ¿no? Por eso, y es así, yo comparto el diagnóstico, pero sobrecoge un poco, ¿no? Sí, sobrecoge, claro. Digo que, y yo creo que no es bueno quitarle densidad al diagnóstico. Muchas veces, cuando yo tengo una intervención así, la gente dice, joder, qué pesimista eres, ¿no? Bueno, en parte igual es verdad, pero es que creo que no es... la responsabilidad la tenemos con la realidad y tenemos que encargarnos de ella, pero de la realidad, no inventarnos otra realidad, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que tener un compromiso, y un compromiso cívico y un compromiso religioso para aquellos que creemos a 3 niveles, y que si no lo equilibramos, la bestia que diría el Apocalipsis nos aprisiona, ¿no? Tenemos que tener un compromiso a nivel personal, y personal significa en esas pequeñas redes de solidaridad que tenemos a nuestro alrededor. No porque el carácter sea estructural nos tenemos que olvidar del vecino ni del hermano. Yo creo que ahí hay una llamada primera, hay un rostro que nos interpela primero. Y embarcarse en grandes luchas estructurales, olvidándose del vecino, creo que ni es cristiano ni es ético. Y ahí hay una primera llamada. ¿Cómo se lucha contra esto? En primer lugar, desde el compromiso radical con el vecino, con el prójimo. Y con el prójimo no es simplemente el que tenemos al lado, sino con aquel al que nos aproximamos, ¿no? Y yo creo que eso hay un primer elemento que no debemos de perder. Hay un segundo elemento que tiene un carácter más comunitario, pero también más local. O sea, generar redes de solidaridad local, ¿no? Para tratar de hacer más habitables esos ámbitos que no son los personales ni de las relaciones primarias, pero que tienen una conformación, que tienen una solidificación a nivel de comunidad, ¿no? Y ahí hay mucho que hacer, y mucho que hacer no solo en el terreno de lo asistencial, sino en el terreno también de lo promocional. Tenemos mucha economía que generar alrededor de eso, mucha economía. En España ha aumentado mucho lo que llaman la economía colaborativa, es decir, en definitiva es yo te hago un favor y tú me haces un favor, pero en términos económico medido tiene ya su potencia, Fijaros que incluso hay determinadas corporaciones que ante esta economía colaborativa empiezan a decir que eso es ilegal, que no paga impuestos, que habría que meter algún tipo de taxa. Bueno, pues yo creo que hay ahí un campo muy grande para ese compromiso del día a día en las redes más próximas comunitarias.
y que eso nos va empoderando ante la bestia que nos aprisiona, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que no podemos ninguno evitar, desde un compromiso ético y cristiano también, a mi entender, el pertenecer a esas redes globales de solidaridad, en ese embarcarnos en esas luchas que ya están existiendo, en embarcarnos en esos compromisos de redes mucho más amplias de incidencia pública y de incidencia política que existen. Porque la cuestión no es que acabemos con la bestia, la cuestión es que no paremos de pedalear para que las cosas no se solidifiquen, ¿no? Y yo creo que en esos tres ámbitos vamos a